Muy bien, quiero nuevamente llevarles al Evangelio de Juan capítulo 5. Este es el sermón número 16 de esta serie basada en el Evangelio de Juan. El domingo pasado, los que me escucharon, vimos el portentoso milagro o señal, como dice Juan, la tercera en su Evangelio, que fue cuando el Señor cambió el estado físico de una persona que llevaba 38 años postrado, inválido. Y esa persona empezó a hacer algo que nunca hizo por 38 años, caminar. Pero había un problema. Se puso a caminar el día sábado. Entonces la gente prefería que vuelva al estanque y que siga postrado, pero no que camine un día sábado. Mire cómo es la gente. Así que hoy lo que queremos ver es la reacción que hubo a ese milagro. Un milagro con dos reacciones diametralmente diferentes, que son las mismas reacciones que el ser humano tiene hoy a la obra de Cristo, sean incrédulos o creyentes. Y cada uno de nosotros en este lugar y los que nos están viendo, reacciona a la obra de Cristo de la misma manera, o como reaccionó el sanado, o como reaccionó el pueblo judío. Así que vamos a ver lo que dice allí Juan y vamos a intentar nosotros identificarnos con quién nos reaccionamos y ojalá que decidamos siempre reaccionar como el sanado, aunque la realidad es que nos gusta reaccionar como los judíos. Juan capítulo 5, versículo 10. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla o tu colchón. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Les respondió. Juan 5:12. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? De ahí viene el título de este sermón. ¿Quién es ese hombre? El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Verso 15, el hombre se fue e informó de su alegría a los judíos, porque él no podía estar callado por ese milagro, que Jesús era quien lo había sanado. Verso 16, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas que día sábado. Pero Jesús se defendió y les dijo: mi Padre, no dice Dios, mi Padre, aún hoy sábado está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre. Y los judíos entendían que eso significaba que Él era Dios también. Nos causa maravilla la reacción del pueblo judío al ver a este hombre que quizás algunos conocían, que estaba postrado 38 años, pero de pronto un día sábado está caminando con su colchón, cargándolo. Nos causa la reacción porque si nosotros estuviéramos en ese lugar y vemos un hombre postrado por 38 años, un familiar, y de pronto un tremendo milagro, creo que la naturaleza nuestra y lo normal sería glorificar a Dios y estar contentos y aplaudir y dar gracias a Dios. Pero la reacción de la gente fue totalmente diferente, que nos deja asombrados, atónitos, quizás paralizados. ¿Cómo es que esta gente no pudieron ver el milagro y preferían que este hombre estuviera de nuevo postrado? Y entonces lo que hace esta gente es denunciar a este hombre y condenarlo. Ni siquiera lo llamaron para preguntarle: ¿no te das cuenta que es sábado? ¿Por qué estás llevando tu cama hoy o tu colchón? Ni siquiera lo interrogaron, sino que lo condenaron de lejos, gritándole: hoy es sábado, ¿qué estás haciendo cargando tu camilla? ¿Cuál era el problema de ellos? Precisamente ese. Por eso, la frase importante es el inicio del versículo 10. Por eso
Porque el verso 9, que vimos el domingo pasado, dice que al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero, ¿cuál era el problema? Era sábado. Por eso, los judíos estaban bravos, enojados, furiosos. ¿Por qué tanto problema? Porque era sábado. Nosotros eso no lo entendemos hoy. Pero ¿por qué? ¿Qué causó problemas en ellos? Bueno, Jesús, o Dios mejor dicho, dio mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos mandamientos. Los 10 mandamientos también los tenemos, pero con el paso del tiempo, la curia y la ortodoxia religiosa judía le agregó a cada mandamiento un montón de reglas y regulaciones y normas. A tal punto que tenían cientos de mandamientos los judíos que debían obedecer. Cuando llegamos al mandamiento del día sábado, Dios lo dice en su palabra, por ejemplo, que Dios hizo el día de reposo a favor del ser humano, para bendecir al ser humano, para beneficio del ser humano, para que el ser humano pueda descansar un día. Gracias a Dios. Pero el problema era que los judíos le habían agregado un montón de reglas a ese mandamiento. Algunas, yo les expliqué el año pasado, algunas cosas que sucedían, por ejemplo, con las gallinas y los judíos. Si una gallina tenía su trabajo, poner huevos, entonces esos huevos del sábado no había que agarrarlos ni comerlos, porque era trabajo de la gallina. Pero si usted tenía una gallina de mascota y justo puso un huevo el sábado, ese sí se podía comer. Qué absurdo, ¿no? Una aguja, por ejemplo. Ellos pasaron horas y mucho tiempo discutiendo a ver qué tipo de aguja uno podía llevar el día sábado. Si uno quería hacer algo con una aguja, porque era cargar algo. Y ellos usaban un texto de Jeremías en el Antiguo Testamento, donde dicen Jeremías, así dice el Señor, no lleven carga el día sábado. Jeremías 17, 21 y 22. No lleven carga el sábado, pero era beneficio del hombre. Lo que ellos hicieron fue empezar a ver que era una carga que no era una carga. Una aguja, usándola en ciertas cosas, era una carga. Pero también tenían un mandamiento que llevar un colchón el sábado era una carga. Por lo tanto, no podían llevarse un colchón o una camilla en el hombro. Y para colmo Jesús lo sana el sábado. Y justo este hombre se pone de pie y lo único que tenía su pobre camilla y se la lleva feliz, contento. Y justo era sábado. Y aquellos judíos, en vez de dar gloria a Dios y estar contentos, ¿cómo estaban? Furiosos. Por eso, porque era sábado. Noten qué interesante la reacción de ellos. Aquel bendito Jesucristo, que según dicen los evangelios se la pasó haciendo bienes, dando palabras de gracia, bendiciendo a la gente, perdonando a la gente, sanando a la gente de todo tipo, dicen los evangelios. Pero los judíos estaban en contra de Jesús. Todos se pusieron en contra de él. Cuando leemos los evangelios, hasta los enemigos entre sí se hicieron amigos para matar a Jesús. Los fariseos y los saduceos, los religiosos, ellos no se hablaban entre sí porque tenían diferentes doctrinas. Pero cuando era la hora de estar en contra de Jesús o de gritar, ¡crucifícanle!, se pusieron de acuerdo. Los políticos igual, por sus intereses. Pilato y Herodes no se hablaban, pero cuando tuvieron que juntarse para matar a Jesús, dice la Biblia que se hicieron amigos. Y por fin lograron lo que los judíos querían: crucificar a Jesús y matarlo y colgarlo en una cruz entre dos ladrones. Y por fin para ellos se les acabó el problema. Y aquí la reacción que tenemos de los judíos nos llama la atención, porque en vez de consultarle al hombre y de ver qué está pasando, lo condenaron porque estaba llevando lo que quedaba de su antigua vida y estaba haciendo algo que nunca hizo: caminar. Pero esto los enfureció a los judíos
por el milagro hecho el día sábado y por quién hizo el milagro, porque redoblaron los esfuerzos para perseguir y matar a Jesús. Que es la primera vez que aquí en el Evangelio de Juan ya se menciona, en el capítulo 5, que querían matar a Jesús. Y el Evangelio de Juan, como dije el año pasado, siempre dice que la nación toda estaba en contra de Jesús. Por eso dice Juan capítulo 1, a los suyos vino, a la nación judía, pero los suyos lo rechazaron. Cuando leemos los demás evangelios se menciona que en un momento los fariseos estaban en contra, en otro día los saduceos, en otro día los escribas, en otro día los religiosos, en otro día los romanos. Pero Juan menciona en general siempre los judíos, la nación, los judíos. Y aquí encontramos eso entonces. Ciegos los judíos, no podían ver el milagro. Ciego a sus prejuicios. Ciego a sus problemas mentales que tenía la gente de no ver a Jesús. Concentrados en las pequeñeces, en los reglamentos, en las normas, en los mandamientos. Y por eso hablaban de la camilla. Y por eso estaban preocupados por eso. En ningún momento dijeron, ¿quién te sanó? Pero ¿es posible eso? ¿Cómo es? ¿Podemos conocer a ese hombre? Quizás nos pueda ayudar a nosotros. Nada de eso. Solo condena y condena y condena. Y encontramos que esa fue la reacción allí de los judíos. Ciegos, preocupados por sus problemas. Y no indagaron qué estaba pasando con el hombre. ¿Por qué justo ahí llevaba la camilla? Bueno, Jesús lo sanó el sábado. No querían saber nada. Solo condena. Y cuando vemos luego lo que sucede con este hombre sanado, encontramos que su reacción es diametralmente diferente. El sanado ni menciona la camilla. ¿Se da cuenta? Ni menciona el colchón. Ni menciona el sábado. No le interesaban esas cosas de la gente. El sanado, cuando le preguntan, él solo dice, aquel me sanó. Luego descubrió que era Jesús. ¿Por qué el sanado reacciona de esa manera? Totalmente diferente. Porque el sanado, cuando vio la cara de Jesús, que se acercaba a él cuando él estaba postrado en el estanque, o al lado del estanque, vio algo que los judíos, los fariseos, no veían en Jesús. Los religiosos, los fariseos, la gente pudiente en Jerusalén, cuando miraba a Jesús, veían envidia, celos, egoísmo, odio. Pero cuando este hombre estaba postrado, que nunca vio a Jesús, y Jesús se acerca en el versículo 6, y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Nunca hubo una conversación previa. Primer palabra de Jesús a este hombre, cara a cara. El hombre inmediatamente responde y cuando Jesús dice, levántate, recoge tu camilla y camina, al instante el hombre obedeció con confianza. Pero no lo conocía Jesús. ¿Pero por qué obedeció? ¿Qué vio este hombre en Jesús? Vio lo que nadie de los judíos veía. Este hombre vio la divinidad, la autoridad, vio el poder en los ojos de Cristo, vio gracia, vio perdón, vio misericordia, vio segundas oportunidades, vio esperanza, lo que nadie pudo ver, el hombre lo vio. Y por eso cuando Cristo le dice, levántate, instantáneamente el hombre hizo fuerza y salió caminando. El hombre vio lo que nadie vio en Jesús. Y lo segundo que nos llama la atención de la reacción de este hombre sanado es que este hombre habla de Jesús, no habla de otra cosa. Este hombre habla de Jesús. Y en el verso 15 dice que el hombre se fue. Informó a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Él no podía quedarse callado. Tremendo milagro. Él quería contarlo a otros para que los judíos experimentaran a Cristo como él lo experimentó. Pero en vez de eso, él sufrió rechazo y Jesús también. Pero este hombre hablando de Cristo, este hombre compartiendo con la gente de Jesús, porque él era el que estaba experimentando algo que ningún judío le pudo ofrecer. Vida. Nadie se lo pudo dar. Jesús sí. Y este hombre sale a compartir de Cristo, hablando solamente de él. Y los hombres judíos estaban bravos. Dice el versículo 16 que precisamente por esto
los judíos perseguían a Jesús, pues hacía, noten lo que dice, tales cosas, ¿qué día? Sábado. Noten que no dice que Jesús hizo un milagro los sábados. Dice que hacía tales cosas, o sea, muchos milagros los sábados, a propósito. Y cuando leemos en los demás evangelios, encontramos que Jesucristo sanaba, echaba fuera demonios. ¿Qué días? Sábados, a propósito. Me encanta Jesús. Me encanta. Va en contra de lo cuadrado que es el ser humano. Va en contra de lo que a veces esperamos. No en contra, sino diferente, ¿no? Impredecible es nuestro Señor. Y eso también es bueno recordarlo, que a veces nosotros pensamos que vendrá la liberación o la ayuda económica o alguna sanidad de parte de cierto hospital, de cierta ayuda, de cierto banco, de cierto médico, y Dios es impredecible y nos puede ayudar de otras maneras, mejores de las que esperamos. Así es Dios. Así es Dios. Y aquí entonces los judíos persiguieron a Cristo porque Cristo premeditadamente le encantaba hacer milagros los días sábados. Pero la respuesta de Cristo es fascinante. Mi Padre aún hoy está trabajando. No dice Dios, porque pudo haberlo dicho. Dice mi Padre, haciéndose igual al Padre. Él aún hoy está trabajando. Hoy es sábado, dice Jesús. Él está trabajando y yo también. ¿Cómo voy a dejar yo de trabajar si mi Padre está trabajando el sábado? Claro. Cuando leemos en Génesis, en la creación, encontramos que Dios hizo la creación, como mencionabas, Kevin, cuando cantabas, y Dios descansó de la creación, o sea, de crear. Pero Dios no se acostó a dormir una siesta. Él siguió trabajando. El amor de Dios sigue funcionando los sábados. Dios sigue enviando lluvia los sábados. Dios sigue perdonando gente los sábados. Dios sigue sanando los sábados. Siempre fue así. Por eso Jesús les dice, el hecho de que mi Padre haya hecho un día de descanso no significa que Él no hace nada, porque Él sigue trabajando los sábados. Dios muestra gracia los sábados, hace salir el sol los sábados, mantiene los mares para que no pasen los límites los sábados, mantiene las montañas en su lugar para que no se muevan los sábados. Dios mantiene la ley de la gravedad para que no se caigan los aviones los sábados. Dios sigue trabajando los sábados. Por eso yo también trabajo los sábados, dijo Jesús. Y eso los molestó tanto a los judíos que dice el verso 19 que se esforzaron por matar a Jesús. Noten qué reacción. Aquel que andaba haciendo bienes, aquel que sanaba, que perdonaba, que ayudaba a la gente. Pero la gente no veía a Jesús. No lo veía de esa manera. Veían otra cosa. Y entonces lo querían matar. Ante esta historia y ante este milagro, el mismo milagro con dos reacciones diferentes de parte de los judíos y de parte del sanado, nos tenemos que preguntar todos, ¿con quién me identifico con estas reacciones? ¿A cuál me parezco más? ¿A la reacción de los judíos o a la reacción de nuestro Señor? No hay posición intermedia. Nos parecemos a uno de los dos. No hay un punto medio. Judíos o al paralítico. Sería bueno decir que no, pero la realidad es que muchos se parecen a los judíos. Tienen grandes prejuicios en sus mentes y grandes preocupaciones en sus vidas y problemas acá y allá, porque solo ven la camilla, no ven a Jesús. En sus vidas solo ven la camilla, normas, regulaciones, mandamientos. Y los cristianos, si son cristianos cuando están en la iglesia, eso es lo que ven, la camilla. Ay, ¿por qué la hermana se pinó hacia la izquierda? ¿Y por qué aquel se pinó hacia la derecha? Ay, ¿viste el bajista? Tenía pelo largo. Ay, sí, pero ahora se lo quitó. La verdad le quedaba mejor largo. Ay, pero mira la luz aquella. Ay, esa luz ilumina. ¿Te diste cuenta que la luz está para iluminar? Así anda la gente y así son los cristianos. ¿Y por qué la hermana canta con vestido negro? Sí, pero ¿te diste cuenta que la otra canta con vestido blanco? Sí, ¿por qué la otra se vino con vestido amarillo? ¡Ah! Y el pastor sin corbata.
la camilla, preocupados por la camilla. Así estaban los judíos, preocupados por las cosas pequeñas, por los reglamentos y regulaciones que acá, que allá. Se dio cuenta que el sanado en ningún momento menciona la camilla. El sanado, ¿a quién menciona? El que me sanó, a Cristo, a nadie más. ¿A quién nos parecemos? Es la pregunta. Nos encanta, espero que no, pero nos encanta parecernos a los judíos. Religiosos, así somos, aunque decimos que no. Nos encanta, ¿por qué? Porque es lo que vemos. Es lo que vemos de la gente. Pero nuestra actitud externa puede ser pulcra, impecable, y nuestro corazón sucio y lleno de maldad. Y al final es pecado, como vimos hace 2 domingos atrás con Saúl y Samuel. ¿Recuerda? El orgullo es tan pecado como la brujería o como la idolatría. Esta semana me enteré de un pastor de Estados Unidos que lo echaron de la iglesia. No porque robó. ¿Sabe por qué? Por orgulloso. Primera vez que me entero de eso. Qué bueno. Porque es pecado. Que no se haga aquí porque a varios nos sacarían de aquí, ¿no? Quizás algunos de ustedes también. Como aquel pastor que le dieron una medalla porque era un pastor humilde y andaba todo el día con la medalla aquí. Ay, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, dicen. Nos parecemos a los judíos, nos encantan esas cosas. Y eso produce legalismo. ¿Y sabe lo que produce el legalismo en un cristiano? Ser personas duras, sin misericordia, como eran los judíos. No vieron el milagro, solo vieron la camilla. ¿Cómo es posible? Podemos llegar a ser idénticos, incapaces de celebrar por estar preocupados por la camilla. Ellos tendrían que haber gritado de alegría y decir, queremos conocer a ese Jesús, que nos ayude también a nosotros. Incapaces estaban de celebrar la sanación porque estaban preocupados por el colchón que llevaba aquel tipo. Tenemos que elegir ser como el sanado, que lo que el Señor quiere es una relación de amor con nosotros, no que se base en regulaciones, normas, principios humanos. Una relación que tiene su base aquí adentro, tiene su asiento en el amor. Como Él dijo, el primer mandamiento es ámenme con todo lo que son. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y noten el sanado aquí, solo hablando de Cristo. Ese debe ser nuestro lenguaje. Cuando usted sale hoy aquí, o va al parqueo, o se toma el bus, si alguien empieza a decirle, ¿viste cómo se peinó el que cantaba? Usted sabe lo que tiene que hacer. Que nuestro lenguaje sea, Él me sanó, Él me perdonó, Él me rescató de las drogas, Él me sacó los malos hábitos, Él cambió mi lenguaje obsceno, Él fue el que me dio vida nueva, Él fue el que me mostró misericordia, Él me dio el trabajo, Él me ayuda cada día a triunfar, Él me ayuda a superar los problemas, Él es el que me fortalece en la enfermedad, Él, Cristo, que usted conozca a Cristo, que hable de Cristo, que ame a Cristo, que lea de Cristo, que conozca a Cristo, que hable con Él, así como usted está hoy, así lo quiere el Señor. ¡Aleluya! Cristo en nosotros. Cristo, hable de Cristo, concéntrese en Cristo, no mencione la camilla, para nada. Cristo solamente, Cristo solamente. Escuche a Cristo, piense en Cristo, contemple a Cristo. Pablo era un referente de esto. Me estoy acordando Hechos, creo que fue capítulo 3, cuando hubo una sanación en la puerta del templo, ¿recuerdan? Pedro estaba allí y luego le preguntaban a Pedro cómo fue el milagro. Todo Pedro dice, no somos nosotros, Cristo lo hizo. Pablo dice, gracias al Señor por tenerme aquí. Era yo blasfemo y perseguidor de la iglesia, pero Cristo tuvo misericordia de mí. Ese debe ser nuestra forma de hablar. Jesús. ¿Por qué? Por lo que Él hace en medio nuestro y en nosotros.
Noten qué interesante que aquí en el versículo 14 Jesús lo encuentra en el templo, este hombre. Después de esto Jesús lo encontró en el templo. ¿Qué estaba haciendo allí este hombre? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hace? ¿Sabe qué? Fue a adorar, fue a alabar, fue a cantar, fue a congregarse, fue a estar con los redimidos, fue a hacer algo que por 38 años no lo pudo hacer, ir al templo a cantarle a su Señor que lo había sanado. Por 38 años no lo pudo hacer y cuando pudo hacerlo fue. Los judíos no lo hicieron, él sí. Allí estaba entonces en el templo congregándose y el Señor lo quería reconciliar porque más importante que la sanidad física era la sanidad del alma. Por eso el Señor le dice en el verso 14, ya estás sano, no vuelvas a pecar. Y este hombre sale a hablar de Jesucristo. Esa era su reacción, debe ser la nuestra, mirar a Jesús. A través de la Biblia, mirar a Jesús en las páginas de este evangelio, mirar mientras Él sigue obrando en medio nuestro. No miremos la camilla, no nos sirve, no nos sirve. Miremos a Jesús, miremos al hombre sanado y quién lo sanó. Y olvidémonos de nuestros prejuicios, porque nuestros prejuicios nos ciegan al Señor, como los judíos o como a ellos les sucedió. Intentemos mirar a Jesús con los ojos de nuestra fe, de nuestra alma. Sintamos su amor, sintamos su poder, sintamos su gracia, su perdón. Llévele sus problemas, hable con Él. Llévele sus inquietudes, llévele sus fracasos, llévele sus deseos. Cuéntele al Señor así como es usted. Él no le rechaza como tampoco rechazó a este hombre. Y cuando usted lo conoce a Él, usted se sentirá amado por Él como este hombre. Y usted le va a conocer como a nadie. Se sentirá aceptado como este hombre. Se sentirá bienvenido como este hombre. Claro, la primera vez que nos acercamos al Señor, quizás nos sentimos rechazados. Pero a medida que lo conocemos, nos sentimos aceptados. Porque así es Él, así es Él. Vaya a Cristo y olvide su camilla. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Señor, ayúdanos a reaccionar como este hombre sanado. Aunque nuestra carne se deleita en ser como los judíos, nos deleitamos en condenar a otros porque así mostramos que somos mejores. El otro no usa corbata. Yo sí, yo soy más santo. Líbranos del fariseísmo externo que siempre nos persigue. Líbranos de ser como los judíos, que por estar metido con sus regulaciones y prejuicios que tenían en su mente no vieron al Señor y no le conocieron. Y allí andaba haciendo bienes y sanando y bendiciendo y aceptando a las prostitutas y a los borrachos y a los ladrones. Pero los judíos no lo vieron. Señor, ayúdanos a conocerte. Ayúdanos a verte más y más y a tener intimidad contigo más y más. Así como estamos con el rostro inclinado, quiero preguntar si alguien quiere reconciliarse con el Señor, quizás se siente apartado y quiere caminar cerca con el Señor. Levante su mano, queremos orar por usted. O quizás alguien quiere aceptar a Cristo por primera vez. Levante su mano. Allí arriba hay una mano levantada. Ahí ya la están atendiendo a usted. Gracias. ¿Alguien más? Quizás alguno de los que nos están viendo por internet también quiere tomar una decisión. Escriba. Allí tenemos gente en un salón que está trabajando en las redes sociales. Escriba si usted toma una decisión. Allí le vamos a responder. ¿Alguien más aquí quiere tomar una decisión por el Señor? Bueno, Señor, oramos por esta persona que levantó su mano. Tú conoces la decisión. Que tú, Señor, le muestres tu gracia, tu amor, tu aceptación e intervengas en su petición, en su necesidad. Y oramos por todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar cada vez más cerca de ti. Líbranos de las reacciones como estos judíos y ayúdanos a conocerte más y más. Ayúdanos a pensar más en ti
y a olvidarnos de la camilla en Cristo Jesús. Bendícenos a todos en esta semana, niños y adultos. Te necesitamos. Límpianos de todo mal y bendícenos con tu poder, con todo lo bueno que tienes. En Cristo Jesús. Amén.